Ya, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje del paciente con debilidad en el servicio de urgencia. Y para iniciar, debemos ponernos en contexto y entender que la debilidad conlleva cuatro elementos que concomitan, que hace que su abordaje sea necesario tener una estructura mental para no perdernos en este camino. En primer lugar, hay que entender que la debilidad es frecuente de ver en la urgencia, es de carácter altamente inespecífico. Y eso nos predispone a la necesidad de entender este gran síndrome cardinal que lleva de la mano un amplio diagnóstico diferencial. Patologías que muchas veces suelen cursar con carácter benigno, pero otras que también puede ser grave. Existe patología de alta morbimortalidad que puede estar en el contexto de la debilidad. Y el cuarto elemento, el más peligroso, es que muchas veces hablar de debilidad parece ser aburrido porque pertenece a este grupo de presentaciones que son de carácter vago. Cuando enfrentamos a un paciente que tiene debilidad, ojalá venga acompañado de algún otro motivo de consulta por el cual anclarse. Si el paciente tiene fiebre concomitante, eso nos permite ignorar la debilidad y meterlo en el track de enfermedades infecciosas. Si el paciente está con hipotensión o síntomas o signos de hipoperfusión, nos va a meter en el track de un paciente choqueado, pero pareciera que la debilidad carece de una estructura propia por la cual guiar el abordaje de los pacientes. El mensaje de esto es que nunca hay que subestimar la debilidad de la urgencia. Pero realmente, ¿qué quiere decir el paciente cuando habla de debilidad? Para efectos de esta revisión, nosotros vamos a entender la debilidad como la pérdida de la capacidad de generar fuerza muscular. Y esto es de carácter objetivable tanto en la anamnesis como en el examen físico del paciente. Sin embargo, por bagajes del lenguaje, los pacientes pueden ocupar la palabra debilidad haciendo referencia a otros motivos de consulta. Y uno de nuestros primeros desafíos es ver qué exactamente nos dice el paciente cuando habla de que cursa con debilidad. ¿Se estará refiriendo a fatiga? ¿Está hablando de intolerancia al esfuerzo? ¿Está hablando de letargo, de bradipsiquia? ¿Estará hablando de que se siente disnéico, con falta de aire? ¿Una situación tan vaga como hablar de un malestar general? ¿Está haciendo referencia a un deterioro funcional? Me cuesta ponerme de pie, me cuesta caminar sin apoyo, o estamos hablando incluso de síntomas afectivos. No toda debilidad referida por los pacientes corresponde a una debilidad verdadera, siendo debilidad verdadera lo que vamos a considerar, como mencioné hace un momento, la pérdida objetiva de la capacidad de generar fuerza muscular. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos al momento de enfrentar un paciente con debilidad en el servicio de urgencia? Lo primero es, mediante una evaluación estructurada, definir la gravedad y el potencial de deterioro que tiene este paciente. ¿Qué tan grave está en este momento y qué posibilidades tiene de echarse a perder? Luego vamos a hacer una clasificación gruesa de lo que implica eh, subdividir la debilidad en una debilidad generalizada y una debilidad focal. Posteriormente vamos a hacer una aproximación de la localización anatómica. ¿Dónde se corta el circuito? ¿Dónde está ubicado el problema? Y si está dentro de nuestras posibilidades, finalmente plantear un diagnóstico etiológico con el correspondiente tratamiento si es que éste existe. ¿Cuál es la relevancia clínica de la debilidad? Existe evidencia que muestra dos puntos. El primero a entender es que la debilidad no es un síntoma inocente. Los pacientes con debilidad presentaron una mayor carga de eventos adversos que otros pacientes en el servicio de urgencia. Y si los dividimos en diagnósticos que concomitan o no con debilidad, vamos a ver que existe mayor prevalencia de morbimortalidad aguda, hospitalización, ingreso a UCI y mortalidad a un año
respecto a aquellos pacientes que con los mismos diagnósticos no se manifestó la presencia de debilidad. Como todo paciente crítico, debemos, bueno, como en todo paciente, nuestra aproximación comienza con una adecuada evaluación primaria. En la A, nosotros vamos a evaluar en este contexto dirigidamente aquellos elementos que sugieran la posibilidad de una pérdida de la permeabilidad de la vía aérea. Signos que vayan orientados a evaluar la debilidad de la musculatura vulvar, evaluación de síntomas como la disfagia, la cialorrea, la voz húmeda, la incapacidad de manejar secreciones y si es concomita o no con algún grado de compromiso de conciencia. En la B vamos a ir a evaluar aquellos elementos que predispongan al paciente a un potencial de deterioro tal que pueda comprometer la calidad de su ventilación. Vamos a evaluar si el paciente se encuentra en una taquipnea superficial, si hay presencia de ortopnea, si hay debilidad del control de la musculatura cervical, si existe una respiración paradojal o si además concomita con hipercapnia como reflejo de una falla ventilatoria. En la circulación, aquellos elementos de mala perfusión, signos de shock, alteraciones de, el ritmo cardíaco y también la hipotensión manifestada en el control de signos vitales. En la D adquiere una importancia radical hacer un adecuado examen neurológico dirigido a la localización de focalidad, afectación de pares craneales, identificación de niveles sensitivos, afectación de la marcha y, como ya referimos, la calidad del compromiso de conciencia si es que este concomita o no. En la exposición vamos a buscar aquellos elementos que sugieran determinadas etiologías, como la presencia de sospecha de fiebre, rash, signos de trauma, funciones recientes, vestigios de lesiones cutáneas, exposición a tóxicos, drogas endovenosas, etcétera. Y siempre recordar ir de la mano con aquellas pruebas iniciales a pie de cama, como una evaluación completa y seriada de signos vitales, la toma de electrocardiograma y incluir la toma de la glicemia capilar a través del hemoglucotest para evaluar causas rápidamente corregibles. Existe algo que se llama el Disease Severity eh, Index, o que es como un símil al EVA del dolor, pero referido a una puntuación que evalúa de forma subjetiva cómo es que el paciente evalúa la gravedad del, o sea, cómo el clínico evalúa la gravedad del paciente que tiene enfrente. En contexto de debilidad, el DCR tiene asociación con morbilidad aguda, con hospitalización, tasas de ingreso a UPC y también con mortalidad directamente. Si el paciente con debilidad se ve enfermo, esto motiva a aumentar la vigilancia. Y hay que entender entonces que vamos a tener en contexto de debilidad una evaluación subjetiva a través de los hallazgos de nuestra evaluación primaria y una evaluación subjetiva que viene de la impresión de qué tan grave está nuestro paciente. Y en base a eso vamos a hacer una evaluación del riesgo integradora, concomitando el elemento objetivo y subjetivo. Si nuestro paciente es capaz de dar una anamnesis, es importante comenzar con aquellos elementos que nos van a cambiar conducta. Hay que priorizar el rendimiento de la entrevista que vamos a tener con el paciente. Y el primer paso comienza con agotar el sí. ¿Es realmente una debilidad verdadera lo que estamos evaluando? ¿O el paciente hace referencia a otra cosa? ¿Cuál es el perfil temporal? ¿Hace cuánto inició y se ha modificado en el tiempo? ¿Persigue esta molestia un patrón anatómico identificable? ¿Existe paresia o plegia de un hemicuerpo? ¿Existe afectación de extremidades superiores? ¿Existe una tetraparesia que está afectando al paciente? ¿Existe un síndrome alterno? Esto se acompaña de fatigabilidad y este elemento lo vamos a entender
como el aumento de los síntomas en base a actividad muscular repetitiva de la zona afectada y por su contraparte, alivio de los síntomas en base al reposo. ¿Existe afectación vulvar? ¿Hay sospecha de infección o síntomas concomitantes que me sugieran alguna patología determinada? Por ejemplo, este paciente está con fiebre, está con algún rash, este paciente está con síntomas B, está cursando con un síndrome consuntivo concomitante. Y finalmente, evaluar si existe compromiso dirigido de sistemas específicos. Por ejemplo, el paciente dejó de orinar, el paciente está con síntomas respiratorios, está experimentando disnea, el paciente está con dolor torácico, etcétera. Respecto al perfil temporal, el inicio y la velocidad de la progresión son críticos para establecer perfiles. Nos podemos encontrar con cuadros que son de inicio súbito, lo que nos va a poner en contexto de causas agudas, de etiología vascular, hipoglicemia, intoxicaciones, trauma, etcétera. Por otro lado, tenemos afecciones que cursan de forma subaguda, como cierto perfil de infecciones, sobre todo aquellas del sistema nervioso central, un Guillain-Barré, una crisis miasténica, una mielitis transversa o el desarrollo de un absceso epidural. Y finalmente, vamos a tener el perfil crónico, que son cuadros más larvados que cursan con exacerbación de los síntomas o llegan a un nivel en que el paciente ya necesita consultar, donde vamos a estar en contexto de ciertas neuropatías, miopatía, enfermedades degenerativas, cáncer, etcétera. Hay que entender que la progresión rápida es una bandera roja. El paciente desarrolla sus síntomas, no solo el poder caminar, sino que desarrolla sus síntomas en poco tiempo requiere evaluación urgente. Por línea general, lo que avanza rápido es de carácter más grave y necesita intervención precoz. La primera gran clasificación que vamos a hacer es subdividir la debilidad en un perfil generalizado o esto es una debilidad focal. En la generalizada vamos a tener una afectación más bien difusa. No va a haber un patrón anatómico claro. Esto nos va a poner en el track de buscar afectaciones sistémicas y o alteraciones metabólicas. Mientras que la debilidad focal va a estar localizada en algún segmento corporal del paciente. Esta puede ser unilateral, bilateral, afectar las extremidades inferiores, tetraparesia o algún segmento de la corporalidad del paciente. Y nos va a hablar de las fallas de algún punto del circuito que puede ir desde el sistema nervioso central, afectación medular o a nivel periférico con problemas a nivel de raíces nerviosas, plexo, nervios, incluyendo placa neuromuscular y músculos. Si estamos en contexto de una debilidad generalizada, debemos pensar en causas sistémicas. Y lo primero que debemos hacer es buscar causas reversibles. Deshidratación, hipovolemia, eh, hemoglucotés low, alteraciones hidroelectrolíticas, anemia, isquemia, signos de mala perfusión en contexto de shock, sepsis, alteraciones endocrinas que a veces se nos pasan por alto. ¿Es esto una insuficiencia suprarrenal aguda? ¿Es esto un coma mixedematoso? Este paciente tuvo exposición a sustancias, estuvo en contacto con tóxicos. Estoy evaluando un paciente que está bajo el efecto de drogas. Y en este contexto, nuestro pilar de batalla va a ser el laboratorio y el electrocardiograma. En conjunto tienen alto rendimiento y suelen detectar causas reversibles que no siempre son evidentes ni a la anamnesis ni al examen físico. Por otro lado, si nos encontramos con una debilidad focal, nuestras tareas van a ser principalmente identificar un patrón anatómico para dirigir el estudio diagnóstico y tratar de interpretar en base a nuestros hallazgos a qué nivel hubo una interrupción del circuito. Esto es una afectación de un hemicuerpo, estoy viendo un síndrome alterno, estoy viendo afectación de extremidades inferiores, tengo una afectación braquial solamente y el circuito que viene, como ya mencionamos, dado desde la formación del impulso nervioso en las cortezas motoras hasta el efector, que es finalmente la fibra muscular, que es la que va a dar la contracción, que es la actividad que nosotros vemos evidenciada en el examen físico. De ahí que si tenemos una debilidad generalizada sin focalidad, vamos a pensar, como ya dijimos, en afectaciones sistémicas, todo lo que es síndrome coronario agudo,
sepsis, anemia, hipoglicemia, trastorno hidroelectrolítico, etcétera. Mientras que es unilateral súbita, vamos a ponernos que topográficamente a nivel de la corteza, sistema nervioso central, puede ser también afectación de tronco, y aquí los reyes son principalmente el ACV y los eventos hemorrágicos. Si tenemos paraparesia, la afectación bilateral nos va a hablar de alguna afectación a nivel de la médula, siendo acá los hematomas y los abscesos epidurales, la compresión medular, como las primeras hipótesis diagnósticas que tenemos que evaluar en el servicio de urgencia. Una tetraparesia nos va a hablar de una afectación a nivel cervical, mientras que también podemos hacer la subdivisión si la afectación que tiene el paciente es proximal. Por ejemplo, este paciente le cuesta ponerse de pie desde una silla, le cuesta subir escaleras, o, por ejemplo, le cuesta hacer actividad fina, le cuesta abrir frascos, le cuesta manipular con los dedos ciertos objetos. Y vamos a evaluar también si hay afectación de la musculatura extrínseca de los movimientos, o sea, de los oculomotores, si tiene afectación vulvar, por ejemplo, en el manejo de secreciones, si está cialorreico, si está con tos inefectiva, etc. Como mencionamos, el circuito está dado principalmente por la génesis de este impulso nervioso que nace en las áreas motoras del sistema nervioso central, principalmente el área motora de la corteza, que a través de la motoneurona superior va a hacer sinapsis a nivel medular, donde ya la motoneurona inferior sale hacia el territorio periférico a través de las raíces nerviosas, que en ciertos territorios van a formar plexo, y finalmente los nervios periféricos que van a ir directamente a través de sus fibras a dar esta transmisión de neurotransmisores a nivel de la placa motora, finalizando con la contracción muscular a nivel del músculo propiamente tal. Es importante que los distintos hallazgos al examen físico nos van a permitir orientar a qué nivel se interrumpió el circuito. Y localizar el sitio de interrupción también nos va a dar herramientas para orientar nuestro diagnóstico. ¿Ya? Eh, de nuestras clases de neurociencia y de neurología en el pregrado están las diferencias semiológicas de la afectación de patología de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Su diferencia viene principalmente dado por el control que tiene el sistema, las vías corticales sobre las vías medulares, por lo tanto la afectación de la motoneurona superior lo que va a generar al verse afectada es una desinhibición de todo lo que va hacia distal, mientras que siendo la motoneurona inferior prácticamente la vía final, su afectación va a producir síntomas relacionados a la ausencia de inervación de los músculos. Por eso, a nivel del tono, si nosotros lo que tenemos es una afectación de la motoneurona superior, este va a estar aumentado por una desinhibición de la motoneurona inferior. Vamos a cursar con hiperreflexia, vamos a tener un Babinski positivo, podemos evidenciar la presencia de clonus, vamos a tener respecto a la atrofia, que es uno de los elementos por los cuales esto se evalúa, puede ser leve o ausente. Mientras que si tenemos afectación de la motoneurona inferior, el tono va a estar disminuido, los reflejos que se integran a nivel medular van a estar también abolidos. El Babinski puede ser negativo, incluso estar ausente. No vamos a ver afectación tipo clonus, y la atrofia va a estar marcada, que va a ser uno de los sellos de la afectación de la motoneurona inferior, ya que la inervación tiene efectos tróficos en la mantención del tono muscular. Por ejemplo, podemos establecer sospechas del nivel de la lesión en base al perfil en el cual se manifiestan. Por ejemplo, si tenemos afectación de un hemicuerpo, vamos a poner a nivel de la corteza, cápsula interna, mientras que la presencia de síntomas de fosa posterior y síndromes alternos nos van a ubicar en el encefálico. La afectación bilateral de extremidades nos va a poner en contexto de medular, mientras que si tenemos afectación locorregional, dependiendo de las características sensitivas y motoras, podemos tener daño a nivel de raíz, de plexo, de nervio.
La unión neuromuscular, uno de los factores clave va a ser la identificación de la fatigabilidad, como en el caso de las crisis miasténicas, y también la afectación vulvar, como en el desarrollo de síntomas como tos, diplopía, disartria, disfagia, eh, afectaciones propias del músculo, van a tener debilidad proximal, identificados, como mencionamos hace un momento, por elementos como el dolor muscular, la incapacidad de pararse desde la silla, el subir escalera, vamos a tener seca elevada, vamos a tener presencia de afectaciones dérmicas, por ejemplo, en la dermatomiositis, o la presencia de orinas oscuras por la degradación de las fibras musculares en caso de una rhabdo. En caso de ser sistémico, vamos a tener una debilidad global, vamos a tener alteración de signos vitales y alteraciones de laboratorio que hablen de perturbaciones del medio interno. La debilidad neuromuscular se refiere específicamente a un tipo de debilidad que habla desde el asta anterior hacia distal. ¿Ya? Por lo tanto, podemos tener esta debilidad verdadera que está desde el asta anterior hacia nervios periféricos, unión neuromuscular y músculo. Y debemos activar nuestra sospecha si esta ha sido de carácter progresivo, si tiene un patrón simétrico, si tiene afectación proximal o distal, si existe compromiso de los reflejos producto de que estos se integran al nivel medular y la falla está de aquí en adelante. Si hay evidencia de fatigabilidad, y como hablamos, esto es sello de la afectación de la unión neuromuscular. Si hay compromiso ocular o de la musculatura vulvar, esto habla del compromiso del tronco encefálico. Si hay afectación cervical, sobre todo cefaloparesia con afectación del control de la musculatura cervical y si hay compromiso respiratorio. Respecto al laboratorio de imágenes, en contexto de debilidad generalizada, de debilidad no focal, nuestro track diagnóstico va a identificar causas corregibles en base a perturbaciones del medio interno. De ahí que vamos a tomar hemograma para ver si es un síndrome anémico, si hay alteración de los parámetros inflamatorios, un electrocardiograma para ver si hay alteraciones del ritmo cardíaco o de la concomitancia de un posible síndrome coronario agudo que se manifieste de forma no típica. Vamos a ver si este paciente tiene alguna alteración de la glicemia capilar, perturbaciones de algunos electrolitos como alteraciones del calcio, del magnesio, del potasio, podrían ser el origen de una debilidad difusa. Vamos a ver gases, lactato, troponina. Vamos a incluir la CK para evaluar cómo está la integridad de las fibras musculares en contexto de que esto pudiese ser explicado por una posible rhabdomiolisis. Vamos a estudiar la orina y, dado determinados casos, buscar tóxicos específicos. Respecto a estudios complementarios, si nosotros creemos que esto existe alguna alteración de alguna parte del circuito del sistema nervioso, debemos considerar básicamente dos elementos. Este paciente necesita una imagen igual y si necesita o no una punción lumbar, por ejemplo, como sería en una meningitis, una meningoencefalitis o en un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Lo más importante de esto es que hay que saber cuándo pedir, no pedir por rutina y pedir según la sospecha clínica. Vamos a pedir un TAC si estamos sospechando de una CD en ventana para descartar un componente hemorrágico. Vamos a pedir un angiotac si creemos que hay alguna afectación vascular. Vamos a pedir una resonancia magnética bueno, en distintos contextos. Puede ser una CD, puede ser una enfermedad desmielinizante. eh, Eso básicamente. ¿Ya? De las cosas críticas que tenemos que hacer en el servicio de urgencia, vamos a buscar estos tres elementos que tienen directa relación con la afectación de elementos de la evaluación primaria, retomando lo que vimos al inicio de esta presentación. La identificación de compromiso vulvar a través de elementos como disfagia, disartria o alteración del manejo de las secreciones nos va a poner en contexto de una alteración principalmente de la A de la evaluación. Por otra parte, el compromiso respiratorio a través de la disnea, tos débil o inefectiva y fatiga respiratoria, y podríamos incluir también la alteración de los gases, nos va a poner en contexto un compromiso de la B, y también un compromiso autonómico a través de la presencia de perturbaciones del ritmo cardíaco,
una presión arterial lábil, pacientes que se presentan hipotensos, pero con pequeñas dosis de vasoactivos se hipertensan severamente, o pacientes que frente a dolor se hipotensan severamente por la administración de opiáceos, habla de una presión arterial que es de carácter lábil, también puede dar cuenta de una disfunción autonómica. Elementos como ilio paralítico, retención aguda de orina, podrían estar hablando también de la afectación autonómica. Todos estos, si están presentes, disparan las alarmas para aumentar la monitorización y escalar en el manejo. Principalmente el compromiso vulvar y el compromiso respiratorio nos van a poner en alerta si que este paciente necesita algún grado de asistencia ventilatoria. Si es así, la literatura en contexto de debilidad nos pone dos elementos a considerar, que son amigos frecuentes del manejo de urgencia, que es la ventilación mecánica no invasiva y la intubación orotraqueal y la ventilación invasiva. ¿Ya? Las indicaciones son más o menos las mismas. Para plantear un manejo con no invasivo necesitamos un paciente que proteja la vía aérea, que tenga buen manejo de secreciones, que la falla sea leve o moderada y que sea un paciente cooperador. Por otro lado, si existe compromiso vulvar, si el paciente está fatigado, si no existe un buen manejo de secreciones, si el paciente está en franco fracaso ventilatorio o existe riesgo inminente de pérdida de la vía aérea, este paciente debe ser intubado. ¿Ya? Lo importante a conocer de acá es que la disquisición no va en uno y otro, sino que estos conversan como amigos. Poner un no invasivo no va a prevenir que el paciente lo acabemos intubando, pero sí puede ser, sí puede comprarnos tiempo para preparar de mejor forma. Piensen que si un paciente está con un cuadro de debilidad tal que necesita asistencia ventilatoria, muy probablemente este siga avanzando con el riesgo que eso conlleva a requerir una intubación. Y no se va a modificar este riesgo hasta que no incurramos en medidas que corrijan el desarrollo de la enfermedad. Estamos hablando de casos habituales que por debilidad acaban con manejo avanzado de la vía aérea, por ejemplo, un Guillain-Barré con compromiso diafragmático, una crisis miasténica con falla ventilatoria. Eso no se va a arreglar porque pongamos un vacío, pero sí nos puede ayudar a preparar mejor a nuestro paciente al momento que llega el tubo. Eh, si tuviésemos que elegir cuándo intubar a este paciente, siempre es de elección una intubación semielectiva. Eso quiere decir que los pacientes no se programan para ser intubados, pero el mensaje es llevar a cabo una intubación con suficiente tiempo. Una intubación de rescate siempre va a predisponer al paciente a mal outcome, ¿ya? Va a ser de carácter urgente, va a haber poco tiempo de preparación, es un paciente deteriorado que se va a comportar fisiológicamente, con una vía aérea fisiológicamente difícil, hay mayor riesgo asociado y voy a hacer mi procedimiento en malas condiciones. Mientras que si yo soy capaz de identificar en mi evaluación elementos que me sugieran la posibilidad de un deterioro, voy a tener tiempo de hacer un procedimiento mucho más planificado, mucho mejor preparado, con optimización previa, con el tiempo de avisarle a mi equipo de en qué escenario estamos y corriendo los menores riesgos posibles. Anticiparse siempre va a ser más seguro que rescatar. Ese es el mensaje de esta diapositiva. ¿Cuáles son los errores frecuentes y las trampas diagnósticas de la evaluación de los pacientes que cursan con debilidad? Es confundir si esto es una debilidad verdadera o no. Meter en este track diagnóstico a aquellos pacientes que ocuparon la palabra debilidad, pero en verdad querían decir otra cosa. Subestimar a los adultos mayores. Sacarnos el sesgo de que los abuelitos están cansados porque están viejos. Esto puede ser la manifestación de un infarto, de un cuadro de sepsis, de trastornos metabólicos y recordar que la inmunosenescencia de los pacientes adulto mayor hace que sus presentaciones sean más vagas, sean difusas y que no tengan los signos clásicos. ¿Ya? Pasar por alto el hemoglucotés. Olvidar que estos pacientes requieren de un electrocardiograma aunque no tengan dolor torácico, aunque no tengan disnea. Olvidar la evaluación de electrolitos. Nadie quisiera acabar con un paciente en resonancia nuclear magnética hospitalizado por una hipocalemia o una hipocalcemia severa, ¿ya? No evaluar los reflejos. Es habitual de que nosotros en el servicio de urgencia hagamos un examen neurológico bien por encimita, como que los reflejos se los dejamos a los neurólogos. Muchos de nosotros ya nos olvidamos del martillo reflejo, pero en este contexto nos puede dar información que dirija a un mejor diagnóstico diferencial y a un mejor track de evaluación. La idea es
que no a todos los pacientes necesitan neuroimagen, intubación, resonancia magnética, angio, PL, ¿ya? No buscar compromiso vulvar porque podríamos pasar por alto aquellos elementos que predigan el potencial de deterioro de este paciente. Confiar en una saturación normal, recordar que por la curva de disociación de la hemoglobina, la saturación va a ser lo último en caer. Eh, Ojo con las imágenes espinales, ya dependiendo de nuestra sospecha diagnóstica, hay que luchar un poco con que cada vez que llamemos al neuro partamos con un TAC de columna si lo que estamos sospechando es una caudequina. Obviamente eso se va a necesitar una resonancia, ¿ya? Y ojo con las altas inseguras. No encontrar nada no significa que el paciente no tenga nada. El paciente que no está en condiciones de volver al domicilio debiese quedarse hospitalizado, aunque sea por vigilancia o aun cuando no tengamos un diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son los criterios de disposición? Muchos de estos pacientes tienen patologías de carácter benigno. No todos son Guillain-Barré, no todos son miastenia gravis exacerbada con crisis grave. Si la debilidad es leve, si es de carácter no progresivo, si no hay banderas rojas, si mi estudio estuvo bien enfocado y las pruebas son normales y el paciente es capaz de tener una marcha segura, se puede ir para su casa. Si no, queda hospitalizado. ¿Y dónde? Va a depender de lo que encontré en mi evaluación para determinar si este paciente requiere una sala de neuro, requiere una UPC o si por potencial de deterioro este paciente va a requerir una UCI, ¿ya? ¿Cuáles son las competencias clínicas para los residentes de medicina de urgencia? Es importante sacarse el seco de que la debilidad es fome y hay que enfrentarla como muchas cosas generales con un approach diagnóstico estructurado, ¿ya? Hay que pulir un poquito más el examen neurológico para sacarle rendimiento a nuestra evaluación, ¿ya? Y como siempre, hay que tomar decisiones aun cuando hay incertidumbre, que es algo que nos caracteriza, ¿ya? No siempre vamos a tener toda la información para poder actuar, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Aprender a comprender para actuar, evaluar con criterio, prioricen lo esencial y cuidar con propósito. Muchas, muchas, muchas gracias.